Listo, ahí ya empezamos a grabar. Y cuando el paciente presenta cambios en su condición funcional, según la prescripción de enfermería, antes y después de un procedimiento diagnóstico o tratamiento invasor o no invasor y de cirugía menor o mayor, antes y después de la administración de medicamentos y pues también antes y durante y después cuando se está haciendo transfusión de sangre, que no lo dice acá, pero igual antes, durante y después de una transfusión sanguínea se debe estar monitorizando los signos vitales. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar primero de la frecuencia cardíaca. Normalmente la gente escucha de tomar el pulso. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, de qué es eso de tomar el pulso. Entonces, recuerden que nosotros tenemos tres vasos sanguíneos, ¿no? Tres tipos de vasos sanguíneos. Nosotros tenemos arterias, venas y capilares. ¿Sí? Esos son los tres tipos de vasos sanguíneos. Tienen diferencias en su estructura, tienen diferencias en su nivel de oxigenación, ¿ya? Pero en el caso de la frecuencia cardíaca, nos vamos a centrar en las arterias. Bueno, hay alguien que se le cae, entra, ya. Bueno, entonces vamos a prestarle mucha atención a las arterias. ¿Por qué? Porque las arterias son las únicas que tienen pulso, ¿sí? Tienen un pulso. ¿Qué es lo que pasa? Pues el corazón bombea la sangre y esa sangre que sale del corazón es la que viaja por las arterias, ¿ya? Entonces es la sangre que viaja con más fuerza, mientras que las venas vienen de la sangre del cuerpo hacia el corazón, ¿sí? Entonces no tienen pulso, ¿listo? Bueno, entonces miren lo que nos dice, es la onda pulsátil de la sangre originada en la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. Vamos a ver de qué está hablando, ¿sí? Vamos a verlo un momentico así de rapidez. Vamos a ver el corazón. Recuerden que nosotros no vemos clases de anatomía, pero no vemos clases de anatomía, pero ahí tratamos de meterles por los laditos algo de anatomía, ¿sí? Entonces miremos acá el corazón. Vamos a ver Entonces nos dice que del ventrículo izquierdo, claro, miren el corazón. El corazón de esta manera en que lo estamos viendo, vamos acá grandote, de esta manera que lo estamos viendo, el corazón de la persona estaría de frente, es decir, esta persona estaría mirándonos a nosotros de frente. ¿Listo? Entonces miren, la sangre llega al corazón por aquí, vena cava superior y vena cava inferior. Recoge la sangre venosa de arriba, de las partes superiores del cuerpo, y la otra de las piernas y la parte inferior del cuerpo. La sangre se junta y llega aquí, a lo que vendría siendo la aurícula derecha. ¿Sí? Esta sangre que llega aquí es sangre venosa. Como es sangre venosa, pues no viene rica en oxígeno, ¿sí? La idea es que el oxígeno llegue a todas las partes del cuerpo, ¿sí? Llegue a todas las células. Entonces, como esta es la sangre que viene de regreso de las células, pues no va a venir rica en oxígeno. ¿Qué va a pasar? Que el cuerpo necesita oxigenar la sangre, ¿sí? Esta sangre que viene de regreso del resto del cuerpo, pues ya gastó el oxígeno, el nivel de oxígeno está muy bajo. ¿Cómo la reoxigena? ¿Cómo se vuelve a oxigenar? Pues la única forma es a través de la respiración, ¿sí? Entonces, esta sangre tiene que pasar cerca de los pulmones, es decir, va a ir hacia los alvéolos pulmonares para volverse a oxigenar. Entonces viene acá a lo que sería el ventrículo derecho, ¿sí? Después pasa acá al ventrículo derecho y el ventrículo derecho va a ir hacia la arteria pulmonar, ¿sí? Miren que la arteria pulmonar la han pintado de otro color a propósito, porque ustedes cuando vean libros de anatomía, ustedes siempre van a ver que las venas las pintan de azul y las arterias de rojo. ¿Por qué han pintado la arteria pulmonar de morado?
A ver, por acá alguien me escribe. Vamos a ver. Eh, ¿Dónde está el link? Ay, ¿cómo que dónde está el link? Por Dios, a estas alturas de la vida. Hola, el link siempre ha sido el mismo, es el mismo enlace, en todas las clases ha sido el mismo, nunca ha cambiado, ¿sí? Lo voy a enviar de todas maneras, pero se supone que yo no tengo que estar enviando el link porque nunca va a cambiar, a no ser que cambie de computador y me compre uno nuevo. Entonces, bueno, no, a estas alturas de la vida me están preguntando por el link. No, no han dicho. Bueno, entonces, esto lo han pintado de otro color a propósito. ¿Por qué? Porque es la única arteria que funciona de forma inversa, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, las arterias generalmente llevan sangre rica en oxígeno, ¿sí? Cosa que no pasa con arteria pulmonar. La arteria pulmonar es la única arteria del cuerpo humano que no lleva oxígeno, ¿ya? O sea, la sangre que sale de aquí no está oxigenada todavía, todavía no ha pasado por los pulmones. Entonces, la sangre de la arteria pulmonar es sangre pobre en oxígeno, es la única arteria del cuerpo humano que pues no tiene sangre oxigenada. A ver, busquemos otra imagen, a ver. Mm, bueno, esta sería una vista desde afuera, ¿no? Estas otras vasos sanguíneos que ustedes ven aquí hacia los costados, como por fuera del corazón, esto es por fuera, la que les mostré antes es por dentro, ¿ya? Esto es por dentro, ¿cómo se vería el corazón por dentro? Y esto es por fuera. Estos vasos sanguíneos que ustedes ven hacia los costados, esto es por fuera, estos vasos sanguíneos. ¿Qué pasa con estos vasos sanguíneos? Estos vasos sanguíneos son las famosas coronarias, ¿no? La arteria coronaria, ¿ya? Estas son las que se taponan de grasa fácilmente, ¿sí? Incluso ustedes van a ver que aquí a veces le pintan esta capa de grasa, ¿ya? Entonces, esta es como la anatomía vista desde afuera, ¿sí? Como ven aquí el ventrículo no se logra observar, visto desde fuera uno no nota la diferencia. La punta de abajo del corazón le llaman el ápex, ¿sí? Pero bueno, no nos interesa de pronto aprendernos estos nombrecitos, pero sí me interesa que se aprendan la función. Entonces vamos de vuelta a la función. Aquí. Están azotando el supermercado de por acá cerca de mi casa. Apenas, esto está muy feo. Bueno, eh, entonces esta sale la sangre hacia los pulmones, ¿ya? ¿A qué va hacia los pulmones? A oxigenarse otra vez, ¿ya? Pero miren que aquí hay otra desviación, ven acá va superior, ¿sí? Entonces, la que va hacia los pulmones es esta, la arteria pulmonar. Entonces, cuando ella va hacia los pulmones, se oxigena y viene de regreso hacia el pulmón. ¿Por dónde? Por la vena pulmonar, esta que está acá, la vena pulmonar. Entonces, esta sangre sí viene oxigenada ya. Como viene oxigenada, la han pintado de rojo. ¿Sí? Porque vuelvo y lo digo, normalmente cuando ustedes vean libros de anatomía, las venas las pintan de azul y las arterias de rojo. Esta es la única vena que lleva sangre oxigenada, por eso la pintaron de rojo, porque es rica en oxígeno, ¿sí? Cuando ustedes aprendan a tomar muestras de sangre venosa, van a ver que la sangre venosa es rojo oscuro, ¿ya?
Mientras que la sangre de las arterias es rojo brillante, es por el oxígeno. El oxígeno es que le da ese brillo. Entonces, la vena pulmonar es la única vena que funciona al revés. ¿Ya? Yo les decía que todas las venas llevan sangre pobre en oxígeno, pero la vena pulmonar es la única que viene cargada de oxígeno. Entonces es una vena inversa. Lo mismo pasa con esta arteria. ¿Ya? Entonces, una parte de la sangre se va a ir por la vena cava superior, se va a ir de regreso hacia las venas, pero otra parte de la sangre va a ir hacia la arteria pulmonar, va a ir a los pulmones, se oxigena y viene de regreso por la vena pulmonar. Cuando viene de regreso por la vena pulmonar, ya no va a entrar por aquí nuevamente por la aurícula derecha, no, ya va a entrar por la aurícula izquierda, ¿sí? Va a entrar de regreso a la aurícula izquierda, es decir, que el lado izquierdo del corazón es el lado oxigenado de la sangre y el lado derecho del corazón tiene sangre no oxigenada. Entonces, la aurícula izquierda lleva la sangre rica en oxígeno y luego pasa al ventrículo izquierdo. Cuando la sangre llega al ventrículo izquierdo, ahí es donde va a ocurrir la sístole. ¿Qué es la sístole? Pues el momento en que el corazón se contrae, ¿sí? El momento de contracción es la sístole. ¿Y qué ocurre en la sístole? El ventrículo izquierdo se contrae fuertemente y la aurícula se relaja. Esta se abre para más adelante volverse a llenar de sangre y este se cierra para llevar la sangre hacia todas las partes del cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde va a salir la sangre? Por la arteria aorta, la arteria más importante del cuerpo humano. Porque de aquí van a salir hacia otras arterias, se va a ramificar en otras arterias y aquí va a salir hacia todas las partes del cuerpo. ¿Para qué? Para llevarles oxígeno a todos los lugares. Entonces, eso ocurre en la sístole. Y en la diástole es cuando el corazón se relaja, ¿sí? Entonces, las aurículas se vuelven a abrir y al abrirse se llenan de sangre nuevamente y el ventrículo también se va a relajar. Entonces, luego las aurículas se contraen, los ventrículos se llenan y da inicio a una nueva sístole. Entonces, luego los ventrículos se van a comprimir, del ventrículo derecho va a ir hacia la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo va a ir hacia la arteria aorta. ¿Listo? No sé quién me pintó esta línea roja, yo no fui. Alguien me pintó esa línea roja. Que salga el responsable y diga yo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, esa onda pulsátil, cuando ocurre el final de la sístole, ¿cierto? Esa sangre cuando sale con fuerza, es la onda pulsátil que uno siente, el famoso pulso, ¿sí? Y la sangre choca contra las paredes de las arterias, y ese es el pulso que uno siente. Entonces, miren lo que nos dice. La onda pulsátil representa el rendimiento del latido cardíaco, que es la cantidad de sangre que entra en las arterias con cada contracción ventricular, cada vez que el ventrículo se contrae. Y la adaptación de las arterias, o sea, su capacidad de contraerse y dilatarse. Recuerden que los vasos sanguíneos hacen esto y hacen esto. No sé si lo he explicado, no, yo creo que con ustedes no lo he explicado toda esa parte, pero pues habrá que explicarlo. Sí, cuando hablamos de curación de heridas, creo que lo llegamos a mencionar, que el vaso sanguíneo se ensanchaba para producir la inflamación, eso era dilatación, ¿sí? Que hablamos de la vasodilatación. Y cuando el vaso sanguíneo se estrecha al inicio de una herida para evitar más hemorragia, eso es vasoconstricción. Entonces los vasos sanguíneos se contraen y se dilatan. Contraerse, pues el vaso sanguíneo se estrecha, se vuelve más estrecho y va a pasar menos flujo de sangre. Y vasodilatación, el vaso sanguíneo se ensancha, pasa más flujo de sangre, se vuelve más permeable el vaso sanguíneo y la inflamación permite, si es que hay inflamación,
Si ocurre inflamación, entonces van a salir células de defensa como los neutrófilos, los monocitos, hacia afuera del interior de la sangre, hacia afuera. ¿Ya? Pero pues vamos a ver que la inflamación no es lo único que puede causar una vasoconstricción y una vasodilatación. Hay otras cosas que pueden causar vasoconstricción y vasodilatación. Por ejemplo, tomar algunos medicamentos. Hay medicamentos que producen vasoconstricción y hay medicamentos que producen vasodilatación. ¿Listo? Bueno, entonces, asimismo, proporciona información sobre el funcionamiento de la válvula aórtica. El pulso periférico, ¿cuál es el pulso periférico? Pues el que tú sientes, por ejemplo, en la muñeca del paciente, ¿sí? Se palpa fácilmente en pies, manos, cara y cuello. Se puede palpar en cualquier zona donde una arteria superficial pueda ser fácilmente comprimida contra una superficie ósea. La velocidad del... Hay alguien que se le está cayendo el internet. La velocidad del pulso, es decir, los latidos por minuto, corresponde a la frecuencia cardíaca, la cual varía con la edad, el sexo, la actividad física, el estado emocional, la fiebre, medicamentos y hemorragias, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo de la actividad física, comprobadísimo. Salga usted a trotar y, ¿verdad?, cómo se le acelera el corazón. Entonces, ahí ya toca tomar una precaución. Si yo sé que la actividad física aumenta la frecuencia cardíaca, entonces una de las recomendaciones que uno le hace siempre al personal de enfermería es no le tomen los signos vitales a una persona que venga agitada o no le tomen los signos vitales a una persona que acaba de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque todo va a salir alto, ¿sí? Viene una persona y esto les voy a dar un ejemplo muy cotidiano. El paciente tenía cita a las 2 de la tarde y son las 2:15. El paciente, para no perder la cita, se vino corriendo al consultorio. Y usted ve y llega y entra el paciente al consultorio y está, y usted lo ve sudoroso. Eso es señal de que se vino corriendo para no perder la cita, ¿cierto? Usted a ese paciente no le puede tomar los signos vitales, así diga que le duele el pecho y todo, pero no, espere un momento a que el paciente repose, ¿sí? Unos 5 o 10 minutos que el paciente repose y le tomas los signos vitales, ¿sí? A veces no nos podemos demorar mucho tiempo con un paciente, bueno, entonces 5 minutos, que el paciente se relaje, se siente, haga lo que se sienta cómodo, se siente en una silla, se relaje, repose, ¿sí? Si toca dejarlo de último, pues listo, se deja de último, entonces la toma de signos vitales mientras se hace otra cosa, mientras usted toma su nombre, su edad, su número de cédula, su historia clínica, haga otra cosa, mientras el paciente reposa y luego sí tómele los signos vitales, ¿sí? Porque pacientes que vienen agitados, estresados, con miedo, con ansiedad, eh, está demostrado, miren, acá lo dice, estado emocional. Pacientes que vienen estresados, con miedo, son pacientes que los signos vitales les van a salir altísimos. La temperatura alta, la presión arterial baja, la frecuencia cardíaca alta y la frecuencia respiratoria alta. Entonces no se puede tomar ni se debe tomar signos vitales cuando el paciente tiene estas condiciones. ¿Listo? En cuanto a la edad, también está comprobado. O sea, hay un rango mínimo, hay un rango máximo para los signos vitales y eso depende de la edad del paciente. Pues, sus valores son diferentes para un niño que para un adulto. Yo les decía el día de ayer, yo no les voy a pedir que se aprendan el rango mínimo y el rango máximo de todos los signos vitales, de todos los rangos de edad, porque no se los van a aprender, ¿sí? Se van a enredar, se van a confundir, etcétera, etcétera. Entonces, yo les decía que les voy a pedir que se aprendan de memoria los valores normales, por lo menos del adulto, ¿sí? Por lo menos el adulto, ¿ya? Porque pues, para los niños hay diferentes guías, hay diferentes tablas, bueno, pueden tener su chancuco ahí listo, no hay problema. Pero por lo menos que sepan qué es lo normal en un adulto. ¿Listo? La fiebre
Los medicamentos y las hemorragias también afectan el valor, el resultado final de los signos vitales. Entonces nos dice acá, el pulso puede fluctuar y aumentar con el ejercicio, las enfermedades, las lesiones y las emociones. Las niñas de 12 años de edad y las mujeres en general suelen tener el pulso más rápido que los hombres. Los deportistas, como los corredores que hacen mucho ejercicio cardiovascular, pueden tener ritmos cardíacos de hasta 40 latidos por minuto sin tener ningún problema. Este tipo de personas tienen su cuerpo tan, digamos, bien adaptado, que si bien es cierto que se les sube mucho a ellos la frecuencia cardíaca cuando hacen ejercicio, cuando no están haciendo ejercicio, su frecuencia cardíaca es bajísima y para ellos eso es normal, ¿ya? Si tú le miraras una frecuencia cardíaca de 40 a un adulto normal, tú dirías, el paciente tiene bradicardia, ¿sí? Pero para un deportista, un corredor olímpico, 40 de frecuencia cardíaca para ellos es normal, ¿sí? Pero eso es ellos son otro mundo, ¿sí? Los deportistas de alto rendimiento son un mundo aparte, ¿ya? El ciudadano promedio no. Entonces, ciudadano promedio, frecuencia cardíaca de 40, está muy bajo. Bradicardia, ¿sí? Existen 9 puntos anatómicos para la palpación del pulso. Entonces, miren lo que nos dice, el pulso temporal, que es de la arteria temporal. Es decir, el pulso recibe el nombre según de la arteria que esté pasando por ahí. Entonces, pulso temporal, pues es de la arteria temporal. Se palpa sobre el hueso temporal en la región externa de la frente. Cuando ustedes miren la anatomía del cráneo van a ver que hay un hueso frontal, hueso temporal, parietal y occipital. Como tenemos dos lados, lado izquierdo y lado derecho, es decir, hay dos parietales y hay dos temporales. El occipital sí es el de atrás y el frontal pues, es el de la frente. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que por el lado parietal, por donde está el hueso parietal del cráneo, pasa una arteria. Y como son dos lados, pues hay dos arterias temporales, una del lado izquierdo y una del lado derecho. En un trayecto que va desde la ceja hasta el cuero cabelludo. El pulso carotídeo, este es más conocido. Se encuentra en la pared lateral del cuello entre la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo. Oh, ojo con este nombre, esto se lo enseñaron en el colegio. Le decía a uno, no sé a ustedes, pero a mí el profesor de educación física me decía, diga rápido esternocleidomastoideo. Y uno como que, ¿cierto? Ese es el nombre de un músculo. Es un músculo que se llama esternocleidomastoideo, ¿ya? Y es un músculo que pasa por el cuello, inerva de la cabeza al cuello, ¿sí? Entonces miren lo que nos pasa, es una arteria que pasa por el lado del cuello, lateral del cuello, lateral recuerden que es lado, entre la tráquea y el esternocleidomastoideo. No se debe ejercer una presión excesiva porque disminuirá la frecuencia cardíaca y puede producir hipotensión. Tampoco se debe palpar simultáneamente en ambos lados para evitar la disminución del flujo sanguíneo cerebral o en un paciente que esté inestable en un paro cardíaco. Sí, la ironía. Pulso braquial. Este también es muy conocido. Se palpa en la cara interna del músculo bíceps o en la zona media del espacio antecubital. Entonces, la arteria braquial pasa por ahí, por eso se llama pulso braquial. Para que se hagan una idea, aquí tenemos, miren, la arteria temporal, que decíamos que pasaba por el parietal, el hueso parietal del cráneo, la arteria carótida, la que pasa por el cuello, entre la tráquea y el esternocleidomastoideo, la arteria subclavia, pues esta no la podemos sentir, pero pues sabemos que está ahí. La arteria axilar, bueno, esta sí se puede sentir, pero está muy profunda, entonces es difícil, si lo encuentran, desen por bien servidos. ¿Se puede palpar y sentir el pulso? Sí, pero es difícil encontrarlo algunas veces. La arteria braquial es esta, la famosa, el pulso del brazo. Cuando ustedes toman el pulso en el brazo, ahí lo encuentran.
En algunas personas ustedes van a sentir el pulso en ambos lados, es decir, a veces este pulso aquí, aquí la arteria tiene una ramificación, ¿sí? Aquí viene una sola, se divide en dos, aquí vuelve a ser una sola otra vez. Entonces hay personas donde usted puede sentirle el pulso a cada lado del brazo, aquí y acá, pero hay otras que divinamente pues hagan la presión en la parte media y ahí lo sentirán, ¿sí? La arteria femoral, que es esta, arteria poplitea, arteria tibial posterior, cuando ustedes lean la palabra posterior es atrás, entonces por detrás, y la arteria pedia, que esta también se puede tomar. Entonces, como por aquí pasa una arteria, pues por aquí también se puede tomar la presión arterial. Se puede tomar la presión arterial aquí y aquí. Ya, incluso aquí pueden un gran caso extremo pues, de que el paciente esté amputado o algo, se podría tomar la presión arterial aquí. ¿Ya? Hay unos brazaletes de muñeca para tomar la presión arterial aquí, a nivel de la arteria radial y cubital. ¿Ya? Si mal lo recuerdo, la radial es la que inerva el dedo pulgar y el dedo índice y corazón, y la arteria cubital los otros dos dedos de la mano, meñique y anular, es decir, el otro lado de la mano. Sin embargo, el pulso yo lo recomiendo tomar aquí en la muñeca